y que lo que quería era limpiar la iglesia. Y entonces, pues, si Gregorio quería un candidato y el emperador quería otro, pues entonces el emperador se impone, tiene la fuerza, pero como pasa en muchas cosas, ¿verdad? Los conflictos son tan constantes y varían tanto y fluye la cosa, que hoy tú puedes estar con sutano, mañana con fulano y el otro día con mengano. Y entonces finalmente el emperador se queda sin fuerza y está amenazado con que el Papa empezó su camino para irlo a destronar. Y cuando Enrique, creo que es Enrique IV se vio contra la pared, entonces dice, pues voy a tener que ir a Roma y encontrarme con el Papa y pedirle perdón. Y esto es el famoso encuentro en el castillo de Canosa, se llama así. Ese nombre se ha quedado bastante porque ya el Papa había salido de Italia, iba por Canosa en un castillo, un fuerte, y allí entonces llega Enrique, el emperador, y Enrique ha llegado después de pasar por los Alpes, eso es una cadena de montaña altísima en puro invierno, y llega descalzo. Se planta frente a la puerta de Canosa, el Papa no lo quiere recibir. Y ya a los 3 días, el Papa, imagínense, el vicario de Cristo sobre la tierra, que no quiere perdonar al emperador, y finalmente tuvo que abrirle las puertas del castillo. Así que, y llegan a un acuerdo eventualmente. Y le voy a decir, no podría ni empezar ni a contarle los revoluces de cosas que pasan, que finalmente la cosa se revierte. Entonces el emperador vuelve a coger fuerza y destruye a ese papa. El pobre muere. El papa murió primero. Entonces llegan a un acuerdo, ¿verdad? Y finalmente deciden que, y no fue ese emperador, ni siquiera ese papa tampoco, pero más adelante, entonces la iglesia y el Estado, ¿verdad? La monarquía, los monarcas deciden, ok, vamos a conciliar esto de los nombramientos, y lo que vamos a hacer es que en una reunión donde esté presente el emperador, se nombra al obispo de donde quiera, ¿verdad? De todos esos territorios, de todas esas regiones. Así que, y es gracioso, porque la primera oferta del emperador le dice al Papa, ustedes renuncien a los derechos feudales y nosotros no tenemos problema, ustedes hacen los nombramientos. Pero la iglesia no quería renunciar. No quería perder ese increíble poderío que tenía. Y yo les voy a leer. Les voy a leer directamente de lo que dice este autor, Justo González, sobre este asunto. Dice, se llamaba Enrique V. Enrique V puso el dedo sobre la llaga al sugerir que la investidura, esto era el equivalente al nombramiento, ¿verdad?, quedase en manos eclesiásticas, siempre y cuando los prelados así investidos carecieran de los poderes y privilegios de los grandes señores feudales. Para los papas reformadores, las posesiones de la iglesia pertenecían a Cristo y a los pobres. Y por tanto, entregárselas al poder civil era casi una apostasía. Pero el hecho es que esas posesiones se utilizaban para fines de lucro personal y para promover la ambición de los prelados, y en teoría no eran sino sus custodios. La iglesia, al tiempo que insistía sobre su independencia en los asuntos espirituales, no estaba dispuesta a renunciar a toda injerencia en los temporales. Y esa injerencia tenía lugar no ya a favor de los pobres y oprimidos, como en tiempos anteriores, sino por motivos de ambiciones personales
y de dinastía. Ya, yo no lo podía decir mejor. Así que este gran esfuerzo, ¿verdad?, de reformar la iglesia es truncado, aunque ¿verdad?, se sigue en un proceso de cómo conciliar estas partes. El siguiente gran esfuerzo en la reforma de la iglesia fue en el monasticismo. En el monasticismo, ustedes recordarán, el pastor tiene que haber mencionado esto, cuando el monasticismo empieza a florecer en Occidente, o sea, bajo el Imperio Romano, es un monasticismo distinto al que había en Oriente, donde esos miles de personas salían a los desiertos, ¿verdad? Se iban a Egipto y allí con muy poco sobrevivían. Y entonces había que matar la carne, porque la carne era mala. ¿Y cómo se mataba la carne? Pues privándola de sueño, privándola de comida. Eran miles de personas las que se iban. En una de esas lecturas que yo hice, empecé a darme cuenta, no solamente fueron los cristianos que ¿verdad?, habían rechazado al imperio que se introdujo dentro de la iglesia, y entonces se convierte en una iglesia desconocida para ellos, y ellos se van, ¿verdad? Lo que hacen es pues huir de la sociedad y buscar ese sentimiento, ¿verdad?, de verdadera, auténtica servicio al Señor. Ahora, esto en el espíritu romano, esto no era posible, porque el romano era práctico, ¿verdad? Eso es una de las características sobresalientes de un imperio que duró 800 años y que fue tan poderoso. Así que dentro de ¿verdad?, idiosincrasia romana, pues el monasticismo empezó a tomar otra forma. Ya no era destruir o castigar al cuerpo, sino tratarlo con moderación, ¿verdad? Había que entonces tener suficiente comida, sueño y trabajar. El trabajo manual en el monasticismo occidental fue importante. Y entonces había que adicionar, dar votos de pobreza, dar votos de castidad, de obediencia. Y esa obediencia es muy importante porque el monasticismo empezó a tener una estabilidad que le permitió desarrollarse. Y desarrollarse, como todos los historiadores lo dicen, es la segunda institución más importante de la iglesia. Ahí fue que se preservó toda la literatura griega, latina, o sea, que el Renacimiento, cuando vamos a ver mucho después que surge, ¿qué es lo que dice? Vamos a retornar a las fuentes antiguas. ¿Y qué era retornar a las fuentes antiguas? A los clásicos griegos y latinos, especialmente a los griegos, ¿verdad? Que la misma iglesia hace eso. ¿Qué es lo que hace Lutero, ¿verdad? Para la misma época dice, vamos a retornar a la fuente. ¿Y cuál es la fuente? Las Escrituras. No es la tradición de la iglesia, es las Escrituras. Así que el monasticismo preserva eso. Y ya en esta época, ¿verdad?, que estamos siglos X y XI, el monasticismo no es lo que Benito trató de hacer, ¿verdad? La tradición benedictina que nosotros estamos familiarizados. Así que cuando el monasticismo también es renovado para estos mismos siglos, ¿de qué se trata? Pues miren, hay un aristócrata ferviente, religioso de verdad, que quiere empezar una orden monástica, pero fuera la corrupción de lo que existía. ¿Y saben lo primero que hace? Dice, todas las propiedades van a estar a nombre de San Pedro y de San Pablo. ¿Qué quiere decir esto? Que no había ningún monarca, ni príncipe, ni señor feudal, nadie que le podía poner la mano encima. Nadie. Incluso ni la iglesia misma. El papado no se podía dañar. ¿Por qué? Porque esto es de San Pedro y San Pablo. Así que, ¿verdad?, fueron formas legales